Bienvenido a este cuarto mensaje en la serie del libro de Eclesiastés de la Iglesia sobre la Roca de Lisias. Quiero recordarte que este es un audio grabado posteriormente al audio del sermón o al mensaje del sermón. Si quieres estar al pendiente de nuestras predicaciones, puedes unirte en el grupo de Facebook Aula sobre la Roca de Lisias y participar en las diferentes transmisiones que tenemos. Así que vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Es común toparnos con personas que se dicen creyentes o adoradoras de Dios. En diversas ocasiones me ha tocado compartirles el evangelio a personas que cuando comienzo simplemente dicen, yo también soy creyente. Manifiestan lo que hacen para complacer a Dios, incluso lo presumen orgullosamente y argumentan que es su manera de adorar o de dar culto a Dios. Dar culto es la manera en cómo se demuestra la devoción, respeto y veneración. Y hoy veremos cómo es la manera en que los incrédulos dan culto a Dios. Por eso el mensaje de hoy lleva por nombre El culto irreverente del incrédulo. Acompáñame por favor a Eclesiastés capítulo 5 y hoy vamos a leer los versos 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a ver 3 características de cómo el incrédulo rinde culto a Dios bajo su concepción, pero que no es más que irreverencia. Mientras vemos cada una de estas características, debes analizarte a ti mismo, ya que pudiera ser que tú estés cayendo en una adoración, entre comillas, irreverente. Vamos al primer encabezado de hoy. El culto del incrédulo es irreverente porque es necio. Voy a leer el verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entendamos el verso. El autor está diciendo que cuando vayamos a la casa de Dios, nos detengamos y nos acerquemos con el fin de oír, más que de ofrecer un sacrificio necio que viene a causa de no saber que lo que se hace no es lo correcto. Se le llama necio a una persona que insiste en cometer errores, que se aferra a ideas o posturas equivocadas y demuestra que posee poca inteligencia. Al ser Salomón el autor de esto, debemos entender que se refiere por casa de Dios al templo que él construyó. Este era el centro de adoración. Aquí se realizaban las diferentes fiestas de la nación instituidas por mandato de Dios. Salomón comienza este capítulo entonces con una advertencia. Guarda tu pie, es decir, ten cuidado. ¿Has visto en algún lugar la etiqueta de peligro? Sabes que no es un lugar común. Hay algo de lo que tienes que cuidarte, algo a lo que debes prestar atención. No puedes caminar por él como lo haces por el jardín de tu casa. Al ir de manera regular a la casa de Dios, se corre el riesgo de comenzar a participar en las actividades de una manera mecánica, actos meramente religiosos, externos, sin ningún significado ni peso interno en el hombre. Ir al lugar de su presencia regularmente es peligroso, ya que podemos volver esos actos de adoración algo trivial. Y el lugar en donde deberíamos tener la plena conciencia de que no es un lugar común sino santo, pasa a perder el sentido de lo que verdaderamente debería de representar. Esto me recuerda a lo que sucedió en Isaías capítulo 1, donde el Señor amonesta a su pueblo. Escucha Isaías capítulo 1, versículo 17. Príncipes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es impresionante que lo que tenemos aquí es de que Dios está llamando al pueblo de Israel con las etiquetas de Sodoma y Gomorra, unas ciudades que fueron destruidas a causa de su pecado. Y Dios está diciendo que su nación se parecía a estas
naciones. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy, dice el Señor, de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no escucharé. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan el agravio. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Este es un claro ejemplo de lo que sucedía entre el pueblo de Israel. El comportamiento de los supuestos creyentes del pueblo de Dios no era diferente al de los incrédulos, pero sí hacían algo que los incrédulos abiertamente rebeldes no hacían: presentar sacrificios. Nota cómo participaban en las fiestas y sacrificaban. El Señor les dice: lávense, límpiense y quítense toda maldad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Muchos de nosotros podemos ir a la iglesia, ofrendar, dar a los pobres, participar en las actividades, pero si no hay obediencia, no sirve de nada. Al contrario, Dios aborrece lo que haces. Ya se vuelven meros actos religiosos huecos. ¿Cómo luce esto hoy? Cuando no tratas con la debida reverencia el asistir a la iglesia, o mejor dicho, las transmisiones. La otra vez veía a una mujer un domingo por la mañana, aclaro que no es de nuestra congregación, que trabajaba, despachaba, platicaba, chismeaba, pero estaba escuchando la predicación de su iglesia. Muchos han tratado la transmisión como algo vil, como un programa de radio o una película. Hemos hecho de ir a la iglesia, de participar en las actividades religiosas algo trivial, común. Se ha perdido el interés y, al igual que los incrédulos, nos hemos vuelto irreverentes. No le hemos dado el lugar que le corresponde, exactamente igual que lo que los incrédulos hacen. Salomón dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El Señor pide que nos acerquemos con el deseo pronto de escuchar para obedecerle. ¿Qué hace un necio? No sabe que lo que hace está mal. ¿Por qué razón? Porque no conoce a Dios. No importa lo que des o lo que hagas, sino el deseo de tu corazón al hacerlo. Eso es lo que hace la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Muchos se han relajado y han comenzado a tratar las cosas santas como comunes. Te da más emoción ver una película que escuchar un sermón. Si estás así, deberías devolverte en arrepentimiento. Mira cómo el Señor llama a la nación de Israel después del texto que leímos. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y escuchan, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. A pesar de nuestro pecado, de la maldad y necedad que mostramos, el Señor ofrece misericordia y perdón, pero Él pide arrepentimiento. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. El Señor quiere que nuestra adoración sea genuina, interna, profunda y no necia, que sea reverente desde el momento que nos acercamos a escuchar, a adorar. Y esto los incrédulos no lo hacen. Y tú y yo podemos caer en esta terrible actitud. Vamos a nuestro segundo encabezado del día de hoy. El culto del incrédulo es irreverente porque es ignorante. La palabra ignorante, aunque muchos a veces la usan como insulto, no lo es. Se refiere a ignorar algo, desconocer algo. Y el incrédulo ignora dos cosas: quién es Él y quién es Dios. Mira conmigo el verso 2 y 3. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. La advertencia del verso 1 continúa: detente, pero ahora no al acercarte, sino al proferir palabra. No te apresures a decir algo. ¿Qué podemos decir? Bueno, una oración o un voto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Nuevamente es válida una pregunta: ¿cómo oras? Tenemos la tendencia a orar sin pensar. Recuerdo la primera vez que escuché a una persona en un centro contra las adicciones orar desde la tribuna. Fue terrible. No solo las palabras que usó, la manera de dirigirse a Dios y lo que pidió. Y lo primero que pensé es: este amigo no sabe quién es Él, ni conoce a Dios. La expresión Dios está en el cielo es una referencia a la grandeza de Dios, al lugar que Dios posee. Prácticamente es decir, Dios y tú no son iguales. Al ver que la referencia que se hace es al lugar de la morada de Dios, debe de llevarnos a considerar quién es Él. Él es el soberano Rey, quien gobierna todo y merece toda gloria y honra. Por lo tanto, nuestras palabras deben ser consideradas. Un incrédulo no sabe a quién se dirige cuando ora, ya que no tiene el conocimiento de quién es Dios. Tendemos a pensar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que Dios es como nuestro mejor amigo, con el que podemos jugar, bromear y hasta ser un poco groseros, pero sobre todo que Él nos entenderá. Mira lo que dice el Salmo 50, verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El hombre desconoce a este Dios. Se le hace severo, pero ese es el carácter del Dios verdadero. Por lo general, los nuevos creyentes dicen: no entiendo por qué Dios mata a la gente. ¿Por qué querría destruir al pueblo que Él libró? Bueno, porque ese Dios es justo y santo. A veces queremos que Dios sea como nosotros, con nuestra personalidad. Otro texto que me recuerda esto es Isaías 6, donde un hombre de los más justos y renombrados por su servicio a Dios, al contemplar al Señor, dijo: ay de mí, porque muerto soy. Él, al contemplar a Dios, supo su condición. Nunca debemos olvidar quién es Dios, porque cuando olvidamos que Él es el Creador, olvidamos que somos las criaturas. Así comenzamos a exigir y hasta a tratar de sobornar a Dios para que cumpla nuestros caprichos. Todo esto debemos recordarlo cuando oramos. La oración de alguien que sabe quién es Dios cuesta. Y esto meditaba en la semana. ¿Sabes por qué cuesta? Porque de verdad estás consciente de que no es un monólogo o una conversación mecánica, sino que cada vez que batallamos para orar, testificamos que la oración es presentarnos ante Dios y humillarnos ante Él. Por esta razón la oración siempre costará. Por el contrario, si no te cuesta, si la haces mecánicamente y no sucede lo más mínimo, posiblemente es que no sepas a quién estás orando. Y al no saberlo, tiendes a orar irreverentemente, usando la oración como una mera petición al genio de la lámpara maravillosa. En varias ocasiones he insistido en que la gente puede creer en muchos dioses creados en su mente, pero creer en el Dios que la Biblia dice es difícil, chocante, y a menos que sea mediante la obra de Él y nosotros, no podremos creer en Él. Mira lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pasaje de forma clara dice:
Dios no piensa ni actúa como tú o como yo. Él ve lo que nosotros no, sabe lo que nosotros ni nos imaginamos. Y por lo tanto, aún la oración debe ser impactada por el conocimiento de Dios. Piensen que vas con un alto mandatario para una petición, pero Él es sabio, conoce el problema verdadero y tiene una mejor solución. Si vas y pides y Él no actúa como tú quieres, podría o sería necio insistir que haga las cosas a tu manera. Nosotros muchas veces actuamos así con Dios porque ignoramos quién es Él y quiénes somos nosotros. Alguien que nunca ignoró esto fue Cristo. Él sabía quién era el Padre y sabía cuál era su rol mientras estaba en la carne. Él dijo que su voluntad era hacer la voluntad del Padre, y así lo mostró. En la noche antes de la crucifixión, Él simplemente puso la petición de ser librado del sufrimiento de la cruz. Como hombre sabía lo que eso representaba, sin embargo estaba dispuesto y era sumiso a la voluntad de Dios. Él dijo: hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Esta actitud de Cristo muestra que no se olvidó de quién era Él, de su misión al venir, y no olvidó tampoco quién era su Padre. Más adelante, cuando uno de los suyos cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, Jesús mismo expresó que si Él pidiera ayuda al Padre, podría recibir legiones de ángeles. Aquí de nuevamente vemos que Él consciente estaba de su posición y de que nunca ignoró quién era el Padre. De manera puntual, ¿cómo se ve cuando ignoramos quiénes somos y quién es Dios? Bueno, pensamos en que merecemos lo que pedimos, nos enojamos si no tenemos respuesta inmediata, somos irreverentes en la oración, tratamos de sobornar a Dios o de hacer tratos o pactos donde nosotros mismos somos los beneficiados. Muchos se acercan a Dios de esta manera y es una manera impía de hacerlo. Cuando estamos ignorando voluntaria o involuntariamente quién es Dios, entonces comenzamos a trivializar esa adoración. Y digo adoración entre paréntesis porque no es una adoración genuina. Esto lo hacen los incrédulos y podemos estarlo haciendo nosotros. ¿Tú has hecho común la adoración? Nunca debes de olvidar que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, que tú y Dios no son iguales. La criatura nunca podrá estar ni ser como su creador. Vamos finalmente a nuestro tercer encabezado. El culto del incrédulo es irreverente porque es insensato. Ese encabezado va muy de la mano con el anterior, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahora no es la oración lo central, sino los votos, promesas o compromisos que adquirimos. Un voto es una promesa hecha a Dios, usualmente en el contexto de la adoración o la práctica religiosa. No había requisitos sobre los israelitas para hacer votos, pero una vez hechos, eran obligatorios y debían respetarse. Había excepciones, como por ejemplo, cuando en ciertos casos los votos hechos por las hijas o esposas podían ser anulados por padres o esposos respectivamente. Pero ¿qué vemos en la Biblia sobre los votos? Vamos a profundizar un poco en esto. Los votos hechos a Dios se hacen en el contexto de la adoración, por ejemplo, para ofrecer sacrificios, para dedicar personas, animales, propiedades a Dios, para dar dinero también. ¿Cuáles eran los motivos para hacer votos? Bueno, para obtener la ayuda de Dios, para expresar agradecimiento, para alabarlo. Y tenemos en la Biblia ejemplos de votos de David, de Pablo, y advertencias acerca del abuso de los votos también, y advertencias también para cuando son hechos a los ídolos. En este caso, Salomón dice que cuando nos acerquemos a Dios y hagamos promesas, no tardemos en cumplirlas. Tal parece que no está prohibiendo tales votos, sino que prometer y no cumplir es aquello que no debemos hacer. Esto es catalogado como una actitud insensata. Un incrédulo tiene o tiende a negociar con Dios, y si somos claros, en esos negocios que presentamos, el único ganador es aquel que hace el negocio y no Dios. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, y ahí no era cristiano, aparentemente oraba y todo eso, pero vivía exactamente lo que estoy predicando hoy.
no sabía quién era Dios y oraba a mi manera. Era irreverente. Cuando iba a la iglesia y estaba en el coro, hablando de cuando servía en la iglesia católica, hacíamos muchas cosas necias. Muchas veces íbamos a jugar ahí mismo, dentro del santuario. Así que me identifico con este mensaje. Yo recuerdo en ese tiempo que prometía muchas cosas a Dios y no las cumplía. Si me ayudas a esto o a esto otro, entonces voy a hacer esto o aquello. Te prometo que... Y nunca cumplí. Esta es una aparente adoración que hacen los incrédulos, pero lo único que evidencia nuevamente es que no conocemos al Señor. El pasaje continúa con un mandato. Cumple lo que prometes. Si no cumples, pues es mejor que no prometas. Hay personas que dicen, mira, no prometo a Dios nada porque sé que no lo voy a cumplir. Es mejor no prometer. En este punto ellos tienen razón, y vaya que son incrédulos, pero muestran que su concepción sabe que Dios es mayor que ellos y que deben respeto. Mira cómo continúa el pasaje. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. Primero, al aparentar ser muy piadosos y comprometernos y finalmente no cumplir, pues estamos pecando. No es en lo absoluto adoración. La referencia en este pasaje al ángel parece que es el mensajero o a quien estaba al frente de dirigir la adoración. Es como si te comprometieras y luego el pastor te dice, ¿qué pasó, hermano? Y tú dices, es que no sabía, o al fin no pude. Bueno, eso no es muy agradable delante de Dios. Mira qué puede, según Salomón, suceder. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios se disgusta por esta actitud necia y según Salomón puede llegar a destruir la obra de nuestras manos. Afortunadamente ninguna de las veces que prometí y no cumplí, ni me destruyó ni a lo que yo hacía. Esta expresión nos lleva a considerar nuevamente quién es Dios, a saber que no podemos tomar los votos a la ligera, porque Él no es como nosotros. Esto me lleva a una pregunta. ¿Es correcto hacer votos o compromisos ante Dios? En el Nuevo Testamento encontramos que Pablo hizo ciertos votos. En una ocasión se rapó. De acuerdo a lo que veo en la Escritura, hacer compromisos delante del Señor no es incorrecto siempre y cuando tengamos en cuenta algunas cosas. De acuerdo a lo que veo en la Escritura, hacer votos delante del Señor no es incorrecto siempre y cuando tengamos en cuenta algunas cosas. Lo que prometemos a Dios no nos debe llevar o no nos llevará a obtener la salvación y cercanía con Él. Esto lo logró Jesús en su sacrificio en la cruz. Nuestros compromisos o promesas a Dios no son para sobornar a Dios o tratar de agradarle y así se compadezca de nosotros y nos dé lo que pedimos. No, esto tampoco es así. El creyente verdadero se acerca al Padre por Jesús y sabe que tiene lo que necesita, pues el Padre lo ha dado en Jesús. Nuestra única respuesta debe ser adoración completa y total, una rendición de toda área de la vida. Con esto en mente, yo puedo comprometerme quizá a realizar una actividad, por ejemplo, a tener devocionales más constantes y profundos. Esto es un buen compromiso, pero no puede darme la salvación, ya que es Jesús quien la da. Puedo comprometerme a dejar ciertas amistades o relaciones y prácticas que no son de beneficio, y no hablo de prácticas abiertamente pecaminosas que se deben de abandonar como parte del arrepentimiento. Muchas personas nos encontramos que quieren tratar de mediar con Dios un pacto y decir, ¿sabes qué, Señor? Si tú me ayudas, yo dejo de hacer esto. Pero eso que quieren dejar de hacer es algo pecaminoso. Dios no va a mediar eso. Dios demanda que dejes eso. Pero hay ciertas prácticas, como lo digo, que no son tan beneficiosas. Por ejemplo, ¿qué tanto tiempo pasamos en Facebook? Es bueno dejar Facebook o redes sociales para tener tiempo de hacer nuestros devocionales. Lo mismo sucede con Netflix. Dejamos cosas y nos comprometemos para tomar otras. Son compromisos que quiero dejar muy claro, que no nos dan la salvación, pero que sí nos ayudan a crecer y comprometernos en adoración a Dios. Mientras que los incrédulos, ¿qué hacen? Bueno, ellos hacen votos a la ligera para obtener, chantajear y sobornar a Dios. El creyente los hace para mostrar su amor y adoración, y al saber quién es Dios, no los hace a la ligera ni con simpleza, sino con un verdadero compromiso. Vamos a concluir con el último versículo del pasaje de hoy, pero antes vamos a recapitular lo que hablamos hasta aquí. El culto del incrédulo
es necio. Muestra la ignorancia que tiene de Dios y es necio. Salomón nos da la clave también para no caer en esta adoración falsa. Y él dice en el verso 7 que tenemos que temer a Dios. El que tiene muchos sueños, dice, y anhelos, pues habla puras vanidades. Su mente está en esos deseos, pero nada puede lograr. En cambio, Salomón dice que el creyente genuino debe temer a Dios. Es el temor al Señor lo que nos hará dar una correcta adoración a Dios. Reconocer quién es Él, su personalidad, atributos y demandas, nos ayudará a reverenciarlo como lo que Él es, Dios. Y para eso debemos conocer su Escritura. Con este mensaje, tú pudiste detectar algunas áreas en las que quizá estás perdiendo la reverencia a Dios, o te diste cuenta de que no la tenías. Es necesario que reconozcas la manera irreverente de adorarlo y vengas a la Escritura para que lo adores como es digno. Solo el Evangelio verdadero nos muestra que Dios no puede ser satisfecho por cosas humanas y que fue solo su Hijo quien lo satisfizo. Esto nos debe de llenar de temor, pero no de ese temor al juicio, sino de amor y respeto reverente. Al recibir su amor debemos venir a Él como viene un hijo a su padre. Piensa en el juicio que el Padre derramó en Jesús a causa nuestra. Piensa en la muerte de Jesús a causa de su amor por nosotros. Y eso debe llenarnos de amor y respeto. ¿Te imaginas acercarte al Dios que te puede enviar al infierno? ¿Te acercarías irreverentemente? No. Tu respuesta debería ser de terror. Pero al saber que Jesús murió y absorbió ese castigo, nos acercamos confiada y amorosamente delante de este Dios. Cuando contemplamos el Evangelio, sabemos que no debemos poner nuestras reglas ante Dios y ser necios, ya que nos acercamos al Padre que nos amó. No debemos entonces ser prontos para orar y hacer votos rápidos, porque sabemos que hemos recibido lo que necesitamos y que lo que prometamos está basado en su obra, en esa obra de redención a nuestro favor. Así que si prometemos debemos cumplir como respuesta a su amor profundo. Esto moldeará aún nuestra oración. Y no será una oración demandante o arrogante reclamando y tratando de hacer que Dios se doblegue. Pues Él nos amó en Jesús. Solo el Evangelio nos dará una perspectiva correcta de Dios y de nosotros. Solo en el Evangelio encontramos el juicio, el amor, la gracia, la bondad, la ira de Dios. Y eso debe de llevarnos a vivir en reverencia delante del Señor, a vivir en arrepentimiento y una adoración genuina, sabiendo que Dios no es como nosotros, que Dios es soberano y necesitamos temerle. Eso es un llamado entonces a vivir y adorar a Dios de una manera reverente, temerosa. Espero que tú y yo podamos responder a esto. Gracias por escuchar esta síntesis del mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales y medita esto. No sea que estés adorando como un incrédulo, porque de verdad lo seas. Nos vemos.